llegada de más dirigentes para esta reunión extraordinaria y las novedades que puedan haber, que seguro saldrán en unos minutos más desde la testera del fútbol profesional nacional. Vamos de inmediato a otro tema. La Cámara de Diputados, ya se lo hemos comentado, aprobó ayer la utilización de fondos espejo del Transantiago para comenzar la construcción de hospitales. Vamos a conversar en este tema con el diputado socialista y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro. Gracias por este contacto. Encantado, buenos días. Diputado, usted ayer habló que esto era como el raspado de la olla y que le hubiera gustado otra solución. ¿Por qué no le gustó esta alternativa que buscó el gobierno para darle viabilidad, para darle 13.000 millones de pesos a la construcción de estos hospitales pendientes? Porque la verdad es que esta fue una acción desesperada. Nunca se había visto que haya tenido que recurrirse a fondos del Transantiago, que ya tiene su propia historia y caramba, que es una historia tormentosa, para sacar una cantidad de dinero además que es muy poca. Estamos hablando de 13.000 millones de pesos, que para que la gente lo entienda equivale a construir 2 consultorios o un hospital de 50 camas. Aquí estamos hablando de 60 hospitales, que es el calendario para los próximos años, y por lo tanto es una situación que el gobierno comprometió, que todos esperamos que se cumpla, realismo sin renuncia. Ese fue un poco el tono en que se enfrentó este presupuesto, pero no a costa de presentar una y otra vez distintos calendarios de inicio y término de distintos hospitales. Aquí en la quinta región están afectados hospitales como San Antonio, Casablanca, Marga Marga, en Santiago el Hospital Sotero del Río, el Hospital de Curicó en la séptima región. Entonces, el procedimiento es muy cuestionable. Yo no lo apoyé, pero además creo que aquí hace falta sincerar, decirle a la gente qué es posible hacer y qué no es posible hacer, pero no dar una vuelta completa. ¿Diputado? Cambiando a cada momento un poco el financiamiento que van a tener y los plazos de estos hospitales. O sea, ¿usted sería partidario de no hacer esta transferencia de recursos y adecuar, por ejemplo, el número de hospitales o sincerar sencillamente la situación? Porque lo que decía el ministro Valdés es que acá no podía sacarse plata de donde no había, que no había posibilidades tampoco de endeudamiento, lo que da la impresión de que financieramente esta operación de hospitales es inviable. Exactamente. Aquí partamos de que en el origen, aquí hubo una sobreexpectativa, hubo cuentas alegres cuando se definieron 4.000 millones de dólares para construir esos 60 hospitales en un plazo largo, y esa inversión, que era la que estaba proyectada, se derrumbó. Pero además se derrumbó porque la gestión pública para construir hospitales en estos 20 meses ha sido muy deficitaria. Fíjese que solo el 27%, o sea, la cuarta parte de lo que debía haberse avanzado en hospitales, se avanzó en estos 20 meses de gobierno. Eso es lo que uno echa de menos. Por algo renunció también la subsecretaria de redes asistenciales, porque hay una diferencia con el Ministerio de Hacienda al haber este último puesto recursos tan escasos para el financiamiento de hospitales. Pero los hospitales en sí mismos no resuelven los problemas si no van con especialistas. Sí. Ayer salió una encuesta de un medio radial en que claramente señala que la gente hoy día prefiere la atención directa, que no tiene de un especialista, a hospitales que puedan construirse en 8 o 10 años, pero que nadie sabe si van a tener esos especialistas tan necesarios para resolver los problemas. O sea, esta es una situación que tiene un conjunto de fenómenos apareados que hay que resolverlos integralmente para que así haya solución. No basta construir hospitales si no llevan todos esos elementos de recursos humanos, de especialidad, que son los que la gente hoy día no tiene. Diputado, ¿para qué alcanza la plata que se está traspasando desde estos fondos espejo del Transantiago a la construcción de hospitales? Porque ayer la ministra decía, bueno, de alguna manera aquí podemos dar los primeros pasos, el primer puntapié para estos procesos que son bien largos, eso sí, pero esos 13.000 millones para todos los hospitales que se quiere construir, ¿alcanza para qué? El presupuesto general en un año común y corriente de construcción hospitalaria como lo que estamos ahora es del orden de los 500.000 millones de pesos. Eso es lo que para 20 hospitales es una estimación anual de avance para la construcción de esos establecimientos. 13.000 millones, usted comprenderá que es una cifra bastante menor. Le puedo dar un ejemplo. El Hospital Regional de Rancagua, que está próximo a inaugurarse en marzo, ha costado 100.000 millones de pesos. Es decir, comparativamente equivaldría a aportar el 13% de lo que cuesta un hospital grande, como en el caso del Hospital Regional de Rancagua, la cifra que se está sacando del Transantiago. Oiga, diputado, y a estas alturas, cuando hay una promesa presidencial de por medio, que muchos llaman a respetar, además, cuando muchos insisten en que es necesario avanzar en la construcción de hospitales, ¿no es necesario retomar, pero retomar así en serio, la posibilidad de la política de concesiones que en un momento fue descartada por este gobierno?
Mire, la política de concesiones tuvo resultados en cuanto al hospital de la Florida y Maipú, que la gente conoce, que han sido bastante complejos también en su puesta en marcha. No es una receta mágica, es un camino posible. Yo siento que no tiene por qué a priori casarse o comprometerse con esa idea en la medida de que no sea ni más barata ni sea más corta en el tiempo que el financiamiento público. Muchos países han optado por sistemas de concesiones, otros no. En Chile las concesiones han funcionado bien para las cárceles, para las carreteras, para los aeropuertos, pero no tan bien en los hospitales. Lo importante es la meta, cómo construimos y cómo hacemos que se cumplan los plazos y tengamos el dinero para hacerlo. Pero yo quiero aquí ir al tema bien de fondo. Hoy día la necesidad que tiene la población es de insatisfacción porque tiene que esperar mucho tiempo. Fíjese que la lista de espera de las enfermedades del auge tiene más de 100 días de espera, la más corta. Sí. Muchas veces son años de espera. Y por lo tanto, definir el horizonte de cuántos hospitales tiene que ir asociado a un horizonte de cuántos médicos tenemos en el mundo privado pasados al sector público para que puedan resolver los problemas de atención primaria y los problemas también de la atención de especialidad, que son los más urgentes en Chile. Oiga, diputado, esta movida para poder darle viabilidad financiera al avance en estos hospitales que están en lista para construcción, ¿podría de alguna manera generar nuevos argumentos contra la ministra Castillo en esta acusación constitucional que presentó la oposición y que tiene que analizar ahora una comisión? Mire, hoy día es un día muy decisivo aquí en el Congreso porque durante la jornada la ministra de Salud va a exponer cuál es el itinerario definitivo que va a permitir clarificar qué pasa con todos estos hospitales que están todavía en veremos. Por lo tanto, sin duda que es un momento en que van a haber pruebas o no, o contrapruebas respecto al ejercicio de la función pública que ella ha hecho. Yo soy de los que piensa que no porque reconozcamos que tenemos muchas dificultades en los problemas de salud en Chile, la solución sea descabezar a una ministra de Estado. Yo no estoy en ese camino, pero sí creo que tenemos que abordar el problema de fondo. La ministra va a venir probablemente la próxima semana a entregar sus descargos frente a la acusación y el día 9 o 10 de diciembre va a ser la votación en la Cámara de Diputados en que se va a rechazar o aceptar esa acusación constitucional. Pero yo separaría el problema grave que tenemos de una estrategia política de algunos que quieren por ese camino sentir que van a resolver algún problema de los que estamos conversando y que la verdad la mayoría de la gente siente que no es el camino de solución de los problemas de salud. Oiga, diputado, ¿y qué va a pasar con la votación de hoy con respecto al presupuesto del MinSal? Es incierto, porque ya hemos tenido bastantes tropiezos. Fíjese que ha sido 2 veces rechazado el presupuesto de salud. ¿Podría haber una tercera? Por lo tanto, no se sabe. Esta es una situación que está en pleno desarrollo, como señalan ustedes muchas veces, porque la ministra tiene que exponer, no tenemos todavía elementos de juicio para saber cuál es el calendario final que se va a exponer, cómo se va a financiar esa construcción de hospitales que está pendiente, si va a haber más recursos de los que ya se han comprometido, que es el 5,1%, si va a alcanzar o no, creemos que no, viendo las cifras preliminares con la aprobación de esta partida de ayer del Transantiago. O sea, tenemos un grado de incertidumbre relativamente importante y creo que eso va a marcar mucho la jornada de hoy respecto a si va a haber o no mayoría para aprobar o mayoría para rechazar, como ha ocurrido las 2 últimas semanas del presupuesto de salud. Bien, diputado Castro, le agradecemos muchísimo el contacto con CNN Chile, muy amable. Muy amable, hasta pronto.